Bien, buenos días, yo soy el profesor Álvarez. Esta era nuestra segunda parte, la parte de que nosotros vamos a ver una revisión general de los conceptos de hemodinamia y vamos a ver los conceptos de definición de qué es lo que estudia la hemodinamia y vamos a ver las partes de un servicio de hemodinamia, simplemente a modo de un resumen general. Dice: la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. La inteligencia más carácter, ese es el objetivo de la verdadera educación. En realidad, creo que un docente tiene que enseñar a pensar. Un docente muchas veces no tiene que simplemente leer algo, sino tiene que tratar de llegar hasta el alumno. Entonces, creo que para que ustedes traten de lograr entenderme, siempre trato de hacerlo sencillo. No por eso quiere decir que no hago que ustedes no piensen. Quiero que piensen, pero quiero que les sea un poquito más sencillo llegar a eso. Es necesario también que ustedes pongan un granito de arena. Necesito que ustedes piensen, estudien y razonen lo que yo te estoy explicando. ¿Sí? Bien. Les coloqué estas dos imágenes que me parecieron muy simpáticas y una manera linda y gráfica de explicarles algo que era cierto, ¿sí? Entonces, comenzamos hace unos meses y fuimos comprendiendo los conceptos básicos, eso es verdad. Hemos empezado hace prácticamente creo que 2 meses atrás y fuimos viendo semana a semana conceptos, les he enseñado leyes, les he enseñado un montón de cosas, ¿sí? Y creo que estamos casi a un paso de completar nuestra disciplina. Falta muy poco, usen todos los conocimientos. Y le coloco al muchacho saludando porque es verdad. Ya estamos prácticamente a un paso de llegar hasta esa meta, ¿sí? Bien, teníamos los factores de riesgo que en la clase anterior nosotros lo habíamos visto en base a un paciente. Vimos un paciente hemodinámicamente estable, cómo ingresa y los pasos a seguir para ese paciente. Entonces era importante reconocer qué tipo de paciente tenían para cuando ingresaba el paciente. Este era un paciente hemodinámicamente estable. Si tuviéramos el otro paciente hemodinámicamente inestable, obviamente que íbamos a seguir esos pasos, pero algunos iban a cambiar, ¿sí? Habíamos visto esto, el colesterol malo, el colesterol bueno, siendo que el colesterol elevado, obviamente que hacía que un paciente lo más probable es que tenga un riesgo hemodinámico muchísimo superior a un paciente que eh, tenga niveles de colesterol un poquitito más bajos. ¿Sí? Los niveles de colesterol, en este caso el colesterol malo, el nivel que diríamos máximo, o decir algo normal, sería de menos de 200 miligramos. ¿Sí? Si aumenta por muchísimo de 200, un paciente con 300, 400, es obvio que es un paciente con un riesgo hemodinámico superior. Entonces tenemos como factores de riesgo el colesterol malo, que ustedes vieron que es de 200 miligramos, y el problema era que no se podía eliminar. ¿Y dónde se acumula? En las arterias. El problema es que se acumula en las arterias, y si las arterias son muy chiquititas, como por ejemplo las coronarias, nos comprometen al flujo sanguíneo, ¿sí? Y el colesterol bueno, la única diferencia que tiene es que puede ser eliminado por el hígado. O sea, cuando llega la cantidad que el cuerpo necesita, lo que hace es va hasta el hígado y eso se elimina. Y sus valores son de 40 a 60 miligramos, ¿sí? En un lado es 200, en este lado es 40 a 60. En este lado no se puede eliminar, en este lado se elimina. En este lado se acumulan las arterias, en este lado no se acumulan las arterias, ¿sí? Bien, esto es lo que yo les había dicho al principio. Una de las primeras clases era aquella persona que sabe el concepto de hemodinamia, ya sabe prácticamente todo. ¿Por qué era esto? Lo íbamos dividiendo en partes. Teníamos procedimiento mínimamente invasivo. Y es verdad, lo realizamos a través de una arteria, en nuestro caso la arteria femoral, con una aguja especial llamada trocar. Se evita de esta manera tener que realizar una cirugía a corazón abierto. Se lo realiza en un ambiente estéril. Entonces, la primera parte de la definición decía que es un procedimiento mínimamente invasivo. Es verdad. ¿Por qué? Porque se coloca a través de una aguja muy pequeñita. Después decía que a través de un método, el método sería el método de Seldinger. El método de Seldinger consta de
5 o 6 pasos que consiste en colocar el trocar, después de esto a través del trocar introducir el alambre guía, retirar el trocar, dejamos colocado el alambre guía, se coloca el introductor a través del alambre guía y se retira el alambre guía. Y a través del introductor vamos a colocar los catéteres o la sonda. Entonces es un procedimiento mínimamente invasivo, ya hemos visto por qué, y que a través de un método. El método es el método de Seldinger. Y una vía de abordaje. Nuestra vía de abordaje es la arteria femoral, que es la vía en la que nosotros vamos a hacer el método de Seldinger, ¿sí? Por lo tanto, es un procedimiento mínimamente invasivo. Permite tomar parámetros hemodinámicos. Los parámetros hemodinámicos básicos que nosotros conocemos son presión, tensión, resistencia y nos faltaría gasto cardíaco, pero podríamos tomarlo como muy básico y lo dejamos así, ¿sí? Permite realizar el diagnóstico, en este caso va a ser la angiografía. La angiografía es la visualización de un vaso por un medio de contraste, con los que nos permite llegar al diagnóstico. Esto se hace con catéter, entonces es un procedimiento mínimamente invasivo que a través de una vía de abordaje, la arteria femoral y un método, el método de Seldinger, permite tomar parámetros hemodinámicos que son presión, tensión, resistencia y también permite realizar el diagnóstico a través de un medio de contraste. Tenemos el catéter y el medio de contraste. Y también podríamos reparar la arteria. En este caso va a ser reparar la arteria a través de catéteres, una sonda balón y un stent, ¿sí? Quiere decir que dentro de ese concepto, si ustedes vieron que en estos 6 pasitos que yo les di, se ha visto todo. Todo está acá. Es un procedimiento mínimamente invasivo que a través de una vía de abordaje, en que es la arteria femoral, a través de un método, que es el método de Seldinger, que consta de varios pasos, se pueden tomar parámetros hemodinámicos como presión, tensión, resistencia. Se puede llegar también al diagnóstico a través de catéteres y medio de contraste y se puede reparar el vaso a través de una sonda y un stent. Bien, entonces, en la clase anterior nosotros ya habíamos visto esto, pero es simplemente una clase de repaso, por lo tal es una clase un poquito más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque son conceptos que nosotros ya conocemos, simplemente le estamos refrescando de las clases anteriores. Habíamos dicho que los parámetros hemodinámicos básicos eran presión, tensión y resistencia, y le habíamos agregado el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco se podía hacer de dos maneras. Del lado izquierdo era simplemente una fórmula, que era volumen inyectado por tiempo, que es por un minuto, y del lado derecho se hace con un catéter, el catéter de Schwann-Ganz, con el método de Fick y el método de termodilución, ¿sí? Y presión, recuerden que es la fuerza que ejerce la sangre al pasaje, la tensión es cómo reaccionan las paredes ante ese pasaje y la resistencia es la fuerza que se opone. En este caso la resistencia, recuerden que tiene mucho que ver con el flujo, porque si está un elemento como es el glóbulo rojo está aumentado, la viscosidad hace que la resistencia aumente. Hasta acá, ¿qué tengo que preguntarme? Vimos la definición de hemodinamia. ¿Por qué es tan importante? ¿Vieron esos 6 pasos que estaban ahí expresados? Traten de recordarlo, porque toda la materia está puesta acá. Si ustedes saben el conocimiento, el concepto de hemodinamia, prácticamente han dominado esta materia. Por eso es tan importante que conozcan la definición de hemodinamia. Bien, y esta parte dice, prepárense para ese día, lo habrán conseguido por ustedes, será una de las primeras batallas que les tocará en su vida. Aprendan siempre, nunca dejen de leer, recuerden las enseñanzas de sus profesores y vuélvanse buenas personas y profesionales. Ya chicos, estamos prácticamente llegando a lo que es julio, ya nos queda un pasito y a ustedes le quedarían meses para llegar a terminar. Traten no solamente de aprender de mi materia, aprendan de tomografía, aprendan de resonancia. En realidad el tercer año lo que hace es tratar de enseñarles diferentes disciplinas para que ustedes decidan cuál sería la que a ustedes les llama la atención
o cuál creen que es aquella en la que podrían llegar a destacar. No espero que a todos les agrade mi materia, pero trato de que la lleguen a entender y la lleguen a comprender cómo podría ser tomografía, cómo podría ser resonancia, ¿sí? Y fíjense que ya les queda muy poquito tiempo, así que traten de, más allá de las dificultades que tenemos por esta lejanía, traten de aprovechar todos los conocimientos que puedan o que nosotros les podamos entregar. Y esta parte que es el final, si ustedes supieran cuánto extraño ver un salón lleno, interactuar con ustedes, ver en su mirada eso que los volverá grandes, no saben cómo extraño sus pasloteos al entrar y a sospechar de esos silencios. Les mando un abrazo enorme. De verdad que no me da cuánto extraño dar clases, interactuar con los alumnos, ver, escucharlos, entenderlos. Muchas veces, a veces enojarme porque no se quedan quietos, porque hablaban mucho, y a sospechar de esos silencios cuando están muy calladitos o les gusta la clase o algo están tramando. Decíamos, extraño muchísimo estar con los alumnos, poder enseñarles y poder verlos. Así que espero que dentro de poco se termine todo esto y pueda llegar a compartir con ustedes y obviamente estar ahí presente para ese momento que es el que lo hemos estado preparando para cuando reciban sus títulos. Más allá de que van a estar con sus seres queridos, nosotros también queremos estar con ustedes, ¿sí? Muy bien, creo que hasta acá llegamos nosotros. Esto era un resumencito, por eso es que la segunda clase es muchísimo más light, por lo que la primera se ha vuelto un poquitito más larga, pero necesito que comprendan todo esto. Finalizado esto, nosotros ya tenemos prácticamente lo que es Arco en C y algunas otras modalidades, y ya debería empezar a darles conceptos un poquitito más gruesos de lo que es la materia. Pero básicamente podría decir que ya estamos prácticamente en el 60-70% de lo que el programa nos estipula, ¿sí? Muy bien, les mando un abrazo, chicos, y nos vemos en la próxima clase.